Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos profe. días. Gracias, profe. Ok, bueno, vamos a continuar con la boca. Hoy toca ver la región palatina. Sí, a diferencia de los temas anteriores, este tema es completamente nuevo. Nada más les he mencionado parte de lo que viene siendo la inervación. Ok, región palatina. Muy bien. Constituye la pared superior y posterior de la cavidad bucal, formada en sus 2/3 anteriores por la bóveda palatina, que corresponde específicamente a lo que es al paladar duro, ¿sí? Y su tercio posterior, constituido por el velo del paladar o simplemente llamado paladar blando. Situación: se ubica por debajo de las fosas nasales, por delante de la faringe, se continúa hacia adelante y a los lados con la región gingivo-dentaria, en superior y con la región tonsilar. La región palatina es una especie de tabique óseo-membranoso que separa las fosas nasales de la cavidad oral. Sus límites: el límite superior son las fosas nasales a las cuales forma el piso, y es por eso con esta estrecha relación que tiene importancia clínica para pacientes que tengan las vías respiratorias estrechas. Es muy recurrente que nos encontremos en la clínica de ortodoncia pues niños que tienen incompetencia labial, que son respiradores bucales crónicos, debido a que las fosas nasales son estrechas, y eso lo podemos modificar ampliando el paladar. Si ampliamos el paladar, automáticamente el piso de las fosas nasales también se ve amplio y podemos dar alivio, en cierta forma, a esas vías aéreas altas comprometidas. En inferior es libre y se comunica directamente con la lengua. Laterales pues vienen siendo los procesos dentoalveolares, al igual que en el anterior. Los límites son los procesos dentoalveolares. Y el posterior lo constituye lo que es el istmo de las fauces. ¿Sí? La abertura que comunica directamente con la orofaringe. Su forma exterior, aquí estamos viendo básicamente en general su anatomía de superficie, por así decirlo. En la línea media presenta un rafe fibroso, llamado rafe palatino, que viene siendo esta línea, el rafe palatino. En la parte anterior, partiendo de este rafe, desde la línea media hacia los lados, se notan crestas mucosas llamadas rugas palatinas. Estas rugas palatinas son diferentes en cada persona y es sobre todo un detalle clínico importante para estomatología forense. Sí, para identificación de cadáveres pues, se puede utilizar las rugas palatinas. En el resto de su extensión es lisa y con numerosos agujeros, poco visibles, que corresponden a aberturas de glándulas salivales menores. Al llegar a la mitad de la extensión de la región palatina, en el punto de transición, más o menos aquí, entre lo que es el paladar duro y paladar blando, a los lados del rafe palatino se observan pequeñas depresiones que reciben el nombre de fobias. Esto es también detalle clínico importante para nosotros. Las fobias se encuentran más o menos por aquí. De hecho, ahorita ustedes pueden palpar esas fobias tratando de tocar con su lengua, ¿sí? Donde termina el paladar duro y empieza el paladar blando. Y a los lados de la línea media van a sentir dos depresiones. Aquí no se ven muy bien, pero estarían a este nivel. ¿Sí? ¿Por qué son importantes esas depresiones? Son importantes para prostodoncia, ¿sí? Prostodoncia total. Sí, obviamente un paciente ha perdido todos los dientes, hay que hacerle una prótesis completa y el diseño de la prótesis no debe rebasar esas fobias. ¿Sí? Deben estar siempre, el borde posterior debe estar por delante. Si lo ponemos a nivel de las fobias o incluso más largas, el paciente al hablar se le va a desprender la prótesis.
Es por eso la importancia de estos pequeños hoyuelos. ¿Ok? Bueno, y aquí ya dije cuál es su utilidad. Son puntos valiosos de referencia para prostodoncia total. Ok. Examinando el velo del paladar en un sujeto cuya boca está ampliamente abierta y que respire con normalidad, el velo pende verticalmente entre la cavidad oral y la faringe, permitiendo que ambas se comuniquen por el istmo de las fauces, como vemos aquí, bueno, antes de deglutir, aquí, en esta etapa. En la succión desciende, como estamos viendo aquí, desciende el velo y se pone en contacto con la lengua sellando la comunicación. En la deglución se eleva y se extiende de manera de tabique horizontal, sellando la comunicación entre las fosas nasales y la faringe. ¿Okay? Esa es la importancia, la función del velo del paladar. Ahora, en la porción movible del paladar, termina hacia atrás un borde libre, el cual se observa, en primer lugar, la úvula o campanilla, la cual es una prolongación vertical de forma cónica, algunas veces bífida. Yo nunca lo he visto, pero pues aquí se tiene registrado de que puede llegar a ser bífida. Los pilares del velo del paladar, en número de 4, 2 anteriores y 2 posteriores, y entre esos 2 pilares se van a encontrar las amígdalas palatinas. Planos anatómicos son diferentes dependiendo si estamos hablando del duro o si estamos hablando del blando. Del duro son 4 planos anatómicos, así tal cual, y pueden dilucidar que esto pues, es pregunta de examen final. La primera es la capa mucosa bucal o inferior, la que sigue es la capa glandular, inmediatamente el plano esquelético y el plano nasal, mucoso nasal o mucosa superior. ¿Sí? Si se fijan, pues los planos anatómicos llegan incluso hasta las fosas nasales. El paladar blando, pues bueno, se le añade otra. Es igual, capa muscular inferior, ok. Capa glandular, aquí es igual, aquí es donde cambia. Capa aponeurótica. Después viene la capa muscular y por último la capa mucosa superior. ¿Ok? Esto apréndanselo, ¿eh? Esto es importante. Vamos a ver cada una. Ok, primero del paladar duro. Esta imagen me encanta, simplifica excelentemente bien el autor Netter. Aquí podemos ver 3 planos, el plano mucoso, el glandular, el esqueletal, y si perforáramos el hueso, pues llegaríamos a la mucosa nasal. La capa bucal o inferior, de color blanco rosado, o rosado pálido, más propiamente dicho, se caracteriza por su grosor, el cual es mayor en las partes laterales, se adhiere fuertemente al periósteo y se continúa directamente con la encía palatina. Esto, su grosor, tiene importancia clínica sobre todo para periodoncia, ¿sí? Es decir, la especialidad encargada del saneamiento de las enfermedades de las encías, porque de aquí es casi siempre una zona donadora para poder reconstruir tejido conectivo o encías en cualquier otra parte de la boca. ¿Sí? Casi siempre se va a tomar del paladar. ¿Sí? Y no pasa nada que le quitemos un cuadrito, ahí se regenera fácilmente. En ortodoncia también tiene importancia porque muchas veces ponemos disyuntores aquí que se pegan y se encajan en el paladar y hay que explicarle sobre todo a los papás que no se espanten que el aparato pues se va a marcar en el paladar y al quitarlo pues se va a ver horrible, ¿sí? Pero que en unos 3 días se le va a quitar, ¿sí? Tiene una alta capacidad de regeneración. Es por eso que es muy importante, es la principal zona donadora para periodoncia. La siguiente capa, la capa glandular, denominadas glándulas palatinas, aquí las estamos viendo. ¿Sí? Se ubican en 2 masas laterales a cada lado de la línea media. Son más abundantes en su parte posterior. Ok. Plano esqueletal, bueno, pues ya saben. Formado por las 2 apófisis palatinas de los maxilares, uno a cada lado. Y por las láminas horizontales de los huesos palatinos. Aquí se ven las láminas horizontales. Sus detalles, pues ya los hemos visto en osteología. Y por último, la capa mucosa nasal o pituitaria, pues corresponde ya al piso de las fosas nasales.
Paladar blando, esta imagen es de Moore. Sí, bueno, aquí en el también podemos llegar a ver. Capa mucosa bucal, glandular, aponeurótica, que viene siendo nada más aquí, luego muscular y por último mucosa nasal superior. Igual aquí, capa mucosa, glandular, aponeurótica, esto blanco, muscular, pues, básicamente quedarían en el mismo plano, pero bueno, así lo describen, y la mucosa nasal. La capa mucosa nasal inferior es fina, delgada y está débilmente unida a la aponeurosis. Capa glandular, la capa es más desarrollada en la parte anterior. La capa aponeurótica, y aquí lo importante, presente solo en la parte anterior del velo, como estamos viendo aquí, lo blanquito. Se origina del gancho de un lado, es decir, de aquí hasta el otro lado, siguiendo el borde posterior de la lámina horizontal palatina hasta llegar al gancho del lado opuesto, se dirige hacia atrás difuminándose con los fascículos musculares de la siguiente capa. ¿Sí? A pesar de ser delgada, es muy resistente. Sus orígenes le proporcionan tensión de tal forma que al simple tacto no es posible encontrar el borde posterior del paladar óseo, resultando ser un auténtico paladar membranoso. Y esto, pues ustedes ahorita mismo lo pueden corroborar. Con la lengua o si tienen el dedo limpio, traten de encontrar el borde posterior del paladar y no va a ser posible palparlo. ¿Ok? Y eso es gracias a la firme unión de la aponeurosis palatina. Ok. Ahora lo difícil, los músculos. Son 10 en total, 5 a cada lado, y tienen diferentes nombres. Obviamente les pongo el nombre más sencillo de aprender, seguido del nombre más antiguo, que muy probablemente si tienen algún algún libro viejito como Quirós o como el mismo libro de Testí, lo van a encontrar con estos nombres. ¿Sí? Músculo de la úvula, también llamado ácigos de la úvula o palato estafilino, es un pequeño músculo, el cual se origina de la espina nasal posterior y termina en el vértice de la úvula, es el que le va a dar forma a la campanilla del paladar. ¿Sí? El siguiente es el músculo elevador del velo del paladar, también llamado periestafilino interno o petroestafilino, también es otro nombre, un nombre más antiguo todavía. Se origina en la cara posterior inferior del peñasco, es por eso que recibe el nombre de petro, ¿sí? Que se origina de la roca del temporal, un poco por fuera del orificio inferior del conducto carotidio y de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva. De su origen desciende y se inserta en la cara superior de la aponeurosis palatina y cara posterior del velo, entrecruzándose con el músculo elevador del lado opuesto. El siguiente es el músculo tensor del velo del paladar, también llamado periestafilino externo o esfenoestafilino, porque pues, se origina de la fosita escafoidea que se encuentra en la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Bueno, esto ya se los dije. Fosita escafoide es su origen, borde anterior e interno del agujero oval y cara anterior interna de la trompa auditiva. De ahí sus fascículos descienden y se reflejan en el gancho guamulus, formando un ángulo recto hasta insertarse en la cara inferior de la aponeurosis palatina. Esto último lo pueden utilizar como referencia para distinguirlos entre estos dos músculos, entre el elevador y el tensor. ¿Sí? Miren, déjenles explico. Ok, el elevador va a descender así verticalmente. Así siempre lo van a encontrar representado. El tensor, ¿sí? Aquí estaría el pelo del paladar y aquí se difumina. ¿Sí? Aquí estaría la úvula. El tensor hace esto, baja, por aquí estaría el gancho y ahí se refleja formando un ángulo recto. Así siempre lo van a encontrar. Entonces, el que baje derechito de la base del cráneo hasta el velo del paladar, no hay otra, es el elevador.
Y el que hace esto, el que forma un ángulo recto perfecto, es el músculo tensor. ¿Sí? Pues tiene sentido, ¿no? Si estas fibras se contraen, pues ¿qué va a hacer? Pues solamente va a elevar. En cambio, si estas fibras se contraen, por esta disposición que tiene, pues ¿qué va a hacer al paladar? Lo va a tensar. ¿Sí? Tiene mucho sentido, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok, muy bien. El palato faringio, también llamado faringo estafilino, se origina a través de tres haces musculares. Bueno, esto no tiene mucha relevancia, lo menciono, pero no pido que se lo aprendan así tal cual. Aquí más que nada yo pido que lo sepan ubicar en una imagen y los músculos del paladar son fáciles de ubicar, ¿sí? Este básicamente es el que forma el pilar posterior del velo. Entonces, cuando quieran ubicar este, busquen el pilar posterior del velo del paladar y pues no hay otra, va a ser ese, ¿sí? Sus tres haces musculares es el haz principal, se origina de la línea media de la cara superior de la aponeurosis. El haz pterigoideo, es decir, se origina del borde inferior del gancho. Y el haz tubárico, pues como su nombre lo dice, pues se va a originar de la trompa auditiva. Los tres haces se dirigen oblicuamente inferior, posterior y lateral para formar el pilar posterior del velo del paladar. Y esto es la referencia que deben usar para poderlo ubicar. Porque tengan por seguro que estos músculos van a venir en el examen práctico final. Todos estos, ¿sí? Termina en anterior en el borde superior y posterior del cartílago tiroides, fusionándose con el músculo estilofaringeo. Y en posterior con la mucosa faríngea. Y por último, el palato gloso o gloso estafilino se origina de la cara inferior de la aponeurosis palatina, desciende formando el pilar anterior. Esta es obviamente la referencia que deben usar. Y termina en el espesor de la lengua. Ahora, una pequeña observación. Este músculo pertenece tanto a músculos del paladar como a músculos de la lengua. ¿Sí? Es, digamos, un comodín. ¿Sí? Es tanto de uno como del otro. ¿Ok? Estos sí son exclusivos del velo del paladar, pero este es de ambos. Es tanto del paladar como de la lengua. ¿Ok? Porque cuando veamos lengua también lo vamos a volver a mencionar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque termina en el espesor de la lengua. Y para ubicarlo, pues nada más ubica en el pilar anterior. Aquí los tenemos. Miren, este es el elevador. De la base de cráneo desciende derechito al velo del paladar. Este que se ve aquí es el tensor. No se ve su otra porción, ¿sí? Aquí está escondida, pero aquí se ve el gancho y de ahí es donde se refleja. ¿Sí? Este es el músculo tensor. Este es el músculo de la úvula, este larguito, ¿sí? Que viene desde la espina nasal posterior y termina hasta el vértice de la úvula. Y este sería el palato faríngeo. El palato gloso no se ve porque está, deberíamos verlo por el otro lado, debería estar por acá. Aquí no se alcanza a ver. Aquí una imagen ejemplificando los músculos, el tensor, el elevador, el ácigos de la úvula o músculos de la úvula, el palato faríngeo y este es el palato gloso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, por último, la última capa, la capa mucosa superior o faringea, es continuación de la mucosa nasal a nivel del borde del velo, se une con la mucosa inferior. Ok. Vasos y nervios. ¿Qué nutre al paladar? Bueno, pues va a estar involucrada la arteria esfenopalatina, la palatina descendente, ambas ramas de la maxilar interna, la palatina ascendente, rama de la facial, y ramas de la faringe ascendente y de la dorsal de la lengua. Estas son las arterias que van a nutrir al paladar. Y venas, pues bueno, son sencillas, son homólogas a las arterias.
las cuales pueden drenar al plexo pterigoideo, vena facial o plexo faríngeo, pues básicamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Sí? Linfáticos drenan a los ganglios profundos del cuello. ¿Sí? Nervios sensitivos, esto luego a veces es lo complicado de entender. Y antes de leerles solamente esta zona, pues quisiera explicárselos con un dibujo. Creo que ya se los he dibujado antes, pero lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Ok, voy a dibujar el paladar como lo vemos en una radiografía lateral. Esta es la cresta incisiva, la espina nasal anterior, aquí estaría el incisivo, sí, más o menos. ¿Sí? Este es el paladar. Viéndolo en una vista lateral. ¿Sí? Ese es el proceso palatino del maxilar. Por aquí estaría pues ya la porción horizontal del hueso palatino y de aquí cuelga el velo del paladar. Ok, inervación sensitiva. La premaxila, esto va a estar inervado por el naso palatino. ¿Ok? De aquí a acá va a ser del palatino mayor. ¿Ok? Ahora, del velo del paladar lo voy a subdividir en una cara inferior y una cara superior. Esto es territorio del palatino menor. Y lo de acá arriba es territorio del glosofaringio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda con la inervación del paladar? ¿No? Ok. Bueno. Y pues lo que acabo de decir. Nervio palatino mayor para los 2 tercios posteriores del paladar duro, naso palatino para el tercio anterior o premaxila, palatino menor para la mucosa inferior o bucal. Todos los nervios anteriores proceden del ganglio pterigopalatino, eso ya lo deben de saber. Y del plexo faríngeo, exclusivamente los ramos faringeos del glosofaringio para inervar la mucosa faríngea o superior del velo y pilares del velo. ¿Sí? Eso es territorio del glosofaringio. Nervios motores también ya lo hemos mencionado. Todos los músculos del velo del paladar son inervados por el plexo faríngeo, es decir, los que pertenecen, recuerden que el plexo faríngeo es una redecilla nerviosa formada por el glosofaringio, el vago, el gran simpático y algunos autores incluyen hasta el accesorio, si recuerdan. ¿Sí? Pues de esos ramos, de entre todos esos ramos, los ramos faringeos del vago son los que van a inervar todos los músculos del paladar, a excepción del tensor del velo. ¿Sí? Este va a ser inervado por el nervio mandibular del trigémino. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda de paladar? ¿No? No. Ok. Bueno, entonces sigamos con la siguiente. Sigue la región lingual. La región lingual es la más pesada de todas las regiones de la boca. Ahora, ¿dónde está eso? Okay. Muy bien, región lingual. Muy bien. Ok. La lengua no solo es el órgano en donde se perciben los sabores. ¿Sí? Mucha gente tiene la errónea idea de que el que percibe el sabor es el paladar. ¿Sí? Y luego la otra vez, y un paciente estaba terco de que no quería una prótesis con que obturara el paladar, que porque ya no iba a percibir los sabores. Y yo tratando de explicarle, no, mire, es que recibe la, los sabores es la lengua, no, pero él estaba terco. Yo digo, bueno, ok.
6 pinches años de estudio no sirven para nada para que este pendejo llegue y me diga de quién es el que tiene que percibir los sabores. Ok, bueno, ya no pierdan tiempo con esos idiotas, pues ya, denle por su lado. Sí, sí, pinche viejillo. Pues. Ya no vas a percibir los sabores, jódete. Sí. Por su estructura esencialmente musculosa, desempeña un papel importante durante la masticación, deglución, succión y fonación. Bueno, ok. En estado de reposo ocupa toda la cavidad oral, como estamos viendo aquí en la imagen, y la rellena casi por completo. Está situada por la región palatina, obviamente, por encima de la región sublingual, que ya estaría por aquí. ¿Sí? La región sublingual viene siendo todo esto. Todo esto no está ocupado por musculatura. Hay un pequeño espacio aquí y es la región sublingual, que ella es la siguiente que vamos a ver. La región sublingual no creo que la alcancemos a ver esta semana. No, el jueves yo creo que alcanzo a dar lengua. Probablemente les dé introducción de esa región. Y terminaríamos, perdón, regiones profundas de la cara la próxima semana. Por delante de la faringe está delimitada por delante y a los lados por la región gingivodentaria, obviamente los procesos dentalveolares. La lengua presenta dos pares y esto causa mucha confusión, atención. La raíz de la lengua o parte fija, que es la parte oculta en el espesor del suelo de la boca cubierta por mucosa. Y la lengua propiamente dicha o parte libre de la lengua es la parte visible en la cavidad oral. La raíz viene desde el dioides. O sea, estamos hablando de que la lengua empieza desde aquí. A ver, ubiquen el cartílago tiroides y arribita está el dioides, más o menos a este nivel. Desde aquí empieza la lengua. Esto de aquí es la raíz. No confundir con base. No es lo mismo. Raíz y base no es lo mismo. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar qué es la base. Raíz es esto. Parte libre es esto. Y la parte libre se subdivide. Más o menos aquí. Esto es la base de la lengua. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces no confundan, porque es muy fácil que me confundan la raíz con la base. Y no es lo mismo. Ok. Vamos con la primera parte, la parte fija o raíz. La raíz de la lengua se halla formada en gran medida por los orígenes de los músculos hiogloso y geniogloso, ya se los van a aprender, ¿sí? Puede ser considerada como el segmento de inserción de la lengua, ya que su raíz se fija en la apófisis geni superior de la cara posterior del cuerpo mandibular, si recuerdan osteología. Dicha inserción evita que la lengua bascule y se dirija hacia atrás provocando obstrucción de la laringe. De hecho, ustedes ya están llevando soporte vital. ¿Y qué les dicen si encuentran una persona inconsciente, no? ¿Qué tienen que hacer? Le tienen que ladear su carita, porque si lo dejan derechito, ¿qué pasa? La lengua puede destruir la faringe y las vías aéreas. Sí, tienen que hacerlo hacia un lado. Sí, para liberar las vías aéreas, ¿no? Es de lo primerito que ven, ¿no? En soporte vital. Cuerpo y asta mayor del yoides. Básicamente el yoides viene siendo el principal punto de fijación de la lengua. Gracias a esta inserción es posible sacar la lengua fuera de la boca. Por eso es de que el yoides no está articulado con ningún otro hueso, para permitir ese movimiento tan amplio. Al mismo tiempo que levanta el aparato yoideo y por consiguiente la laringe durante el examen laringoscópico. La lengua también está mantenida en su posición por los músculos de los pilares del velo. También ayudan para mantenerlo en su lugar. Ahora la parte libre, que es la que estamos viendo aquí, también denominada parte movible de la lengua, el istmo de las fauces y la bilingual la dividen en dos porciones. Porción bucal, que viene siendo esto, ¿sí? Y la porción faringea o base. Y aquí hago la aclaración, no confundir con la raíz. Esto es la base. ¿Sí? La porción bucal es la porción visible al abrir la boca. Se caracteriza por su mucosa gustativa. Sí, okay, ya saben, papilas gustativas y vamos a ver cada una de ellas, o si no es que ya las vieron, de la mucosa lingual. Y la faringe o base está ocupada en su mayoría por las amígdalas linguales, que son estas que estamos viendo aquí.
Porción bucal es la porción que se halla por delante de la bilingual y el istmo de las fauces. Tiene forma de cono aplanado con vértice hacia afuera, la cual se denomina punta de la lengua. Para su estudio se divide en una cara superior, cara inferior y dos bordes laterales. Aquí obviamente estamos viendo la cara superior y aquí estarían los bordes laterales. Uno, dos. Y la cara inferior, pues ahorita no la vemos, pero ahorita les pongo una imagen. La cara superior o dorso se relaciona íntimamente con la bóveda palatina. Presenta en la línea media un surco. Ahorita les voy a explicar cómo es que se forma ese surco. Toda su extensión está tapizada por papilas fungiformes y filiformes, proporcionándole a la lengua un aspecto de alfombra y al tacto una sensación de terciopelo. En su límite posterior presenta la bilingual formada de 9 a 11 papilas caliciformes, las más grandes de todas. También pueden ser denominadas circunvaladas, dispuestas en dos líneas oblicuas con respecto a la línea media formando una V, cuyo vértice mira hacia atrás. La papila, y ahora aquí me salió lo gangoso, papila, que ocupa el vértice es por lo general la más voluminosa. Un poco por detrás del vértice de la bilingual se aprecia una pequeña depresión, es el agujero ciego de la lengua. Ok, entonces este es el agujero ciego. Ahí. Ahí estaría. Y esta es la bilingual, formada por las papilas circunvaladas o caliciformes. El dorso es húmedo y rosado en estado normal. Se observa seca y negruzca en infecciones generales graves. Sí, por eso incluso en medicina también estos detalles pues también los ven ellos. En ocasiones se halla cubierta por una capa blanquecina o amarillenta, y se le denomina lengua saburral, que denota afecciones del tubo digestivo. Esto también lo ven mucho en medicina, ustedes también lo van a ver seguido. Es muy común esto, la lengua saburral. Entre otras patologías, el próximo semestre ya van a ver patología bucal y van a ver todas las afecciones de la lengua. Ahí con la doctora Sara Montaño, ¿sí? Patóloga. ¿Sí? Muy buena maestra, nada más que sí, es muy regañona. Entonces, para que ni se sientan mal. Ajá, agujero ciego, bilingual. Estas papilas que además de las caliciformes, las que se alcanzan a ver son las fungiformes y el resto que tapiza la mucosa pues son las filiformes. Las foliadas solamente se encuentran en el borde lateral. Sí, estos detalles los vamos a ver más adelante. Pilar anterior del velo. Sí, esto es ya la amígdala palatina. Por aquí estaría el velo posterior. Este es la epiglotis, el repliegue glosoepiglótico medio, glosoepiglótico lateral y las fositas glosoepiglóticas. La cara inferior o vientre, que es lo que estamos viendo aquí. Dicha cara descansa sobre la región sublingual. Presenta en la línea media un surco que discurre del vértice hacia abajo y atrás, en donde se continúa con el repliegue mucoso llamado frenillo lingual. Es el que estaremos viendo por aquí. A cada lado del frenillo se aprecian dos superficies lisas, grisáceas rosadas, que permiten por transparencia ver las venas raninas, que es la que estamos viendo aquí. ¿Sí? Más marcadas en otros pacientes, sobre todo en los pacientes ya mayores, se les nota más. ¿Sí? Sí, este paciente, de hecho, pues sí, ya es de la tercera edad, estas fotos. Bordes laterales, que son los que estamos viendo aquí, son libres y redondeados, están en íntima relación con los procesos dentalveolares. De hecho, es tanta esa relación que un paciente con macroglosia, es decir, que tiene la lengua normalmente grande, se le van a marcar aquí el relieve de los dientes. Es algo muy característico. Sacan la lengua y a los bordes vemos ahí como muescas. Y dices, oh, muy probablemente el paciente tenga macroglosia. ¿Sí? O sea, es tan grande la lengua que al estar en reposo y al estar en íntima relación con los procesos dentalveolares, pues se marcan los dientes aquí. ¿Sí?
En su parte posterior se encuentran las papilas foliadas. Aquí las alcanzamos a ver. Estas como estrías que se ven aquí son las papilas foliadas. Muy bien. Porción faríngea o base de la lengua está formada por la parte del órgano comprendida entre la vena lingual por delante y arriba y las fositas glosoepiglóticas por abajo y atrás. Al contrario de la porción bucal, la porción faríngea es vertical y siempre está mirando hacia la faringe. Para su estudio se divide en una única cara faríngea, dos bordes laterales, una extremidad superior y una extremidad inferior. Bueno, ya saben, como esto es de Testi es muy meticuloso en describir todo esto. Esto que estamos viendo aquí, pues es la cara faríngea, obviamente la que va a mirar hacia la faringe. Los bordes laterales, pues se confunden con la región tonsilar. La extremidad superior, pues la que está delimitada por la vena lingual, y una extremidad inferior, pues la que ya está en contacto con la laringe, más específicamente con la epiglotis. Cara faríngea ocupada en su totalidad por la amígdala lingual, como vemos aquí en la imagen. El volumen de esta varía mucho dependiendo de la edad del individuo. A partir de los 14 años, la parte central se empieza a atrofiar y desde ese momento la amígdala, que hasta entonces era única, es dividida en dos mitades, como vemos aquí. En un niño, pues es más grande y forma una única amígdala. A los 14 años, Testi nos dice, se divide, ¿sí? Y conforme el paciente va creciendo, se va degenerando. Esto ya es de un paciente ya mayor, ¿sí? Ajá. Su atrofia prosigue con la edad, al grado que en el adulto no se haya representada, salvo por algunos folículos aislados dispuestos por delante de las fositas glosoepilóticas, como vemos aquí. ¿Sí? Ahí nada más quedan unos pequeños nódulos. ¿Ok? Bordes laterales, que vienen siendo estos, están en relación con la parte inferior de la fosa amigdalina y con la amígdala palatina. Bueno, aquí no se alcanza a apreciar muy bien. La extremidad superior se continúa con la porción bucal a partir de la bilingual. Bueno, eso se comprende, ¿no? La extremidad inferior, dicho extremo se halla unido a la cara anterior del epiglotis por medio de tres repliegues en dirección antero-posterior llamados repliegues glosoepiglóticos. Aquí vemos dos. Bueno, aquí debería haber un tercero, pero o a menos que sea este, no creo, está muy lateral. Es uno, dos, el tercero estaría por aquí. Uno medio y dos laterales. Y reciben el pliegue el nombre de repliegues glosoepiglóticos. Repliegue glosoepiglótico medio y repliegue glosoepiglótico lateral. Y entre estos repliegues están dos fositas. Son las fosas que reciben el mismo nombre, fosas glosoepiglóticas. Muy bien. Ahora lo complicado, sí, la constitución anatómica de la lengua, pues es más que nada principalmente puro músculo. La lengua considerada desde el punto de vista estructural presenta un armazón osteofibroso o esqueleto de la lengua, constituido por el yoides y por unas aponeurosis. Y los músculos, que a su vez se dividen en intrínsecos, representados por el longitudinal superior, longitudinal inferior y transverso, y los extrínsecos, que a su vez se dividen en músculos de origen óseo, es el estilogloso, iogloso y geniogloso. ¿Qué nos está diciendo su nombre? El estilogloso se va a originar de la apófisis estiloides. El iogloso se va a originar del yoides y el geniogloso se va a originar de las apófisis geni de la cara posterior del cuerpo mandibular. ¿Sí? Y de origen de órganos vecinos es el amigdalogloso, palatogloso y faringogloso. Sencillo, ¿no? Este se va a originar de la amígdala, este del paladar y este de la faringe. ¿Sí? Obviamente, como estomatólogos,
de 5 estrellas, pues esto se lo tienen que aprender, ¿sí? Se lo tienen que saber. Y por último, pues ya la mucosa lingual. Ahí. Ok, ahora el esqueleto. Muy bien. Armazón osteofibroso o esqueleto de la lengua. Dicho armazón está constituido pues, principalmente por el hueso yoides, la membrana ioglosa, que viene siendo esta de aquí. Se origina del borde superior del hueso yoides, dirigiéndose hacia arriba y adelante, como vemos aquí. Y el septum medio o tabique, ¿sí? Es una lámina fibrosa dispuesta en sentido sagital entre los músculos genioglosos. Presenta una forma de guadaña, como vemos aquí. Ahora, si recuerdan, cuando empezamos a ver lengua, les decía que en la parte central está dividida la lengua. Esa división está marcada por esto, precisamente, por el septo lingual. Hace que esas fibras, las fibras en la parte media, hagan esto. Se dirijan hacia el septo. Y es por eso que la lengua está dividida. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien. Ahora, músculos de la lengua. Son 17 músculos en total y antes de pasar a todo este bla, 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 no nos quieren botar más. Mejor esto se los voy a dar en el pizarrón. Ahora sí. Muy bien. Músculos de la lengua son 17. Son 8 pares y un impar. ¿Sí? 16 y con un impar, 17. ¿Ok? Y se dividen en intrínsecos, es decir, los que van a formar el cuerpo de la lengua, ¿sí? Los que forman exclusivamente la parte móvil, y viene siendo lo que es el longitudinal, superior, longitudinal inferior y el transverso. ¿Ok? Hay algunos autores que a este también agregan el vertical, porque han encontrado fibras, obviamente se llama transverso porque encontraron fibras en disposición transversa. Y otro autor también encontró en disposición vertical. Bueno, sí, para que no se extrañen que leyendo un libro también encuentran este. ¿Ok? El vertical. Ahora, estos son los intrínsecos. De los extrínsecos, se subdividen los de origen óseo y los de origen en órganos adyacentes. ¿Ok? Origen óseo es el estilogloso, hiogloso y geniogloso. Y de origen en órganos adyacentes es el amigdalogloso, palatogloso y el faringogloso. ¿Sí? Ahora, el faringogloso, no confundir con el... Ay, se me fue. Con ay, se me fue. ¿Cómo se llama? El velo del paladar, el que forma el pilar posterior.
el palato faringio. No confundir con ese, no es lo mismo. ¿Sí? Recuerden, el palato gloso, este de aquí, ya lo vimos en músculos del paladar. ¿Sí? Recuerden, pertenece tanto a músculos del paladar como a músculo de la lengua. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿No? Muy bien. Bueno, entonces el jueves continuamos viendo los músculos, ¿sí? Ahorita nada más quiero que ubiquen cuáles son, cuántos son, y ya el jueves ya los describimos uno por uno, ¿sí? Que es lo pesadito de la lengua. Y ya una vez terminando con eso, pues seguimos con la región sublingual, terminamos con tonsilar y nos vamos con la penúltima unidad, las regiones del cuello. Las regiones del cuello son pesaditas, pero no exijo, las vemos muy en general. ¿Sí? No tiene caso profundizar mucho, pues no lo van a volver a ver. ¿Sí? Me interesa más que dominen las regiones profundas. ¿Sí? En el examen final pregunto mucho de lengua, obviamente. ¿Sí? ¿Cuáles son los músculos, origen, inervación? Del paladar también pregunto los músculos, inervación, ¿sí? Para que lo vayan repasando. Y pues suerte el día de mañana. ¿Ok? Yo no los veo. Yo voy a estar Sí, Doc. calladito, dorminito en mi cama, ahí, mientras ustedes ahí batallan un poquito con el examen. ¿Sale? Muy bien. Entonces nos vemos el jueves. ¿Sale? Nos vemos, profe. Muchas gracias. De Gracias, nada. Hasta luego, luego. profe. Adiós. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Nada más yo tengo una duda sobre la información parasimpática de la glándula sublingual. ¿Viene del nervio lingual? No. No, la información parasimpática Ajá, viene, esas fibras vienen del nervio facial. ok, del facial y de la sublingual del lingual, ¿verdad? Y de No. la, o es que estoy un poco confundida con eso porque me confundí en la glándula submandibular, la inervación viene de la arteria facial. ¿Sí le estoy diciendo bien? La inervación no viene de la arteria facial. Más bien viene de los ramos vasculares que rodean a la arteria facial. A la arteria facial, del ramo submandibular, ¿verdad? No, la arteria sí, la submandibular viene de la facial. La sublingual viene de la arteria lingual. Y la parótida del auricular posterior. Así es. Sí. Y la información parasimpática, en esto también me confundí un poquito, profe. En la información parasimpática de la parótida proviene del trigémino y la funcional del glosofaringio. No, no, mire, lo que pasa es de que ahí hay una sinergia, por así decirlo. O sea, trabajan en equipo, el trigémino y el glosofaringio. O sea, el trigémino, acuérdense, nada más tiene dos tipos de fibras. Sí. Fibras sensitivas y fibras motoras. Y las fibras motoras son exclusivas del mandibular. El oftálmico y el maxilar no tienen fibras motoras. ¿Sí? Ajá. Sí. Sí, la información parasimpática viene del núcleo salivar inferior para la parótida. De ahí va al nervio glosofaringio. Ah, ya. Sí. Del glosofaringio va al nervio timpánico. Del timpánico al plexo timpánico y del plexo timpánico se desprende la rama, el nervio petroso menor. Sí. Y el nervio petroso menor llega hasta el ganglio óptico. Y en el ganglio óptico hace la distribución de la información. ¿Sí? Acuérdense que comparé los ganglios como si fuera un distribuidor vial. Sí, eso sí, ya ahora sí ya entendí, profe. Es que estaba como media confundida por una nota que tenía aquí, pero Okay. ya. Sí. Luego ya del ganglio óptico, ramos anastomóticos para el nervio aurículo temporal. Ajá. Y del nervio aurículo temporal, ramos parotidios. Muy bien, sí, profe. ¿Sí? Ya. Y de la glándula submandibular y sublingual,
vienen del facial. Núcleo salival superior, nervio facial, nervio cuerda del tímpano, y del nervio cuerda del tímpano se comunica con el nervio lingual. Y luego el ganglio, ¿verdad? Sí, al ganglio submandibular y ganglio Mandibular y luego a la glándula submandibular. Sí. Ok, sí, profe, ya entendí. Muchísimas gracias. Es que sí estaba media revuelta ahí, pero ya. Ok, sí, no se preocupe. Muchas gracias, profe. De Tenía nada. otra duda, pero creo que ya. Bueno, o sea, para este parcial ya. Tengo una duda para el próximo, pero luego se la pregunto. Ok. Profe, Muchas yo gracias. tengo otra duda. ¿Sí? De los ramos colaterales del glosofaringio, ¿son 2 o son 6? Son 6. Ok. Y ya ve del nervio temporofacial, hay uno que se llama ramo suborbitario o cigomático. ¿Sí se llama así o nada más es suborbitario? Yo les recomiendo que se lo aprendan como suborbitario. Ok, sí. ¿Sí? Bueno, Es el sub debajo de la órbita, suborbitario. ¿Sí? También recibe el nombre orbitario, o incluso hay otros autores que le llaman cigomático. Yo no les recomiendo que se lo aprendan así porque lo pueden confundir el nervio cigomático del facial con el nervio cigomático del maxilar. Por eso ok, les digo que se lo aprendan como suborbitario. ok. Muchas gracias, profe. Gracias, No de profe. qué. No de qué. ¿Es todo? ¿Ninguna otra duda? Sí, ya es todo, profe. Gracias. Ok. Bueno, entonces nos vemos el jueves y suerte mañana. Gracias, profe. Gracias. Adiós. Adiós.